Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 34 y vamos a seguir con el tema de los gráficos. En este caso vamos a ver opciones de diseño de gráficos. Ya estuvimos viendo varias opciones en cuanto al formato que se le pueden dar a los gráficos y ahora en esta clase, como he dicho, repito, vamos a ver opciones de diseño. Bueno, pues sin más dilación nos vamos a un documento de Excel para continuar con este tema. Bien, seguimos con este documento de Excel, con esta hoja, una hoja que ya conocemos de la clase pasada. Tenemos esta serie de datos, este campo, y con este campo, pues bueno, vamos a seguir viendo diferentes opciones en cuanto al diseño de los gráficos. Vamos a seleccionar todo el rango. Nos vamos a venir a la ficha Insertar y vamos a insertar un gráfico. Vamos a insertar un gráfico de columnas, un gráfico normal. Vamos a colocarlo aquí. Y bueno, una vez que tenemos el gráfico seleccionado, vamos a hacer clic en la ficha Formato. Y algunas cosas que no vimos en la clase anterior fue, por ejemplo, la posibilidad de modificar el tamaño. Aquí podemos incluir valores exactos, por ejemplo. Podemos borrar y poner 10 centímetros, pulsamos Enter y también podemos el tamaño de ancho, vamos a poner 18. Bueno, pues de esta forma podemos modificar el tamaño del gráfico para adaptarlo a nuestras necesidades. También tenemos la posibilidad en estilos de WordArt. Tenemos la posibilidad de aplicar los estilos que tiene Excel a los diferentes textos que tenemos en el gráfico. Por ejemplo, si hacemos clic en alguno de ellos, vamos a desplegar las opciones. Por ejemplo, bueno, pues hemos aplicado ese estilo a los diferentes textos que tenemos en el gráfico. Bueno, también estuvimos viendo que una vez que tenemos el gráfico seleccionado, pues podemos cambiar la forma. Por ejemplo, podemos cambiar el fondo. Vamos a elegir este fondo. También podemos ponerle un contorno, ya lo vimos. Vamos a ponerle un contorno, por ejemplo, verde. Y le vamos a poner un grosor mayor para que se vea bien. Bueno, y estuvimos viendo diferentes efectos que podíamos también aplicar. Bueno, aquí estuvimos viendo cómo seleccionar diferentes áreas y diferentes partes del gráfico y las diferentes partes en las que se compone y también cómo una vez que tenemos una parte del gráfico podemos elegir aplicar formato a la selección, con lo que se nos abre una ventana, bueno, un menú en el que tenemos todas las opciones que se pueden aplicar a la parte del gráfico que tenemos seleccionada. Bien. También tenemos una opción que no vimos en la clase anterior, que es la posibilidad de restablecer para hacer coincidir con el estilo. Es decir, si hemos elegido este estilo de gráfico, pues bueno, todos los cambios que hemos hecho los podemos restablecer a su posición original. Y bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a la ficha Diseño y vamos a seguir viendo diferentes opciones con las que podemos trabajar con los gráficos. Bueno, hacemos clic en la ficha Diseño y vamos a empezar, por ejemplo, con esta opción, agregar elemento de gráfico. Es una opción muy interesante porque nos permite configurar qué elementos queremos que aparezcan en nuestro gráfico, porque muchas veces hay elementos que no aparecen. Si hay veces que podemos elegir ciertos estilos, que no aparezca el título, otros que no aparezca la leyenda, otros que no aparezca la escala en el eje Y, otro que no aparezca los títulos en el eje X, etc. Bueno, pues desde agregar elemento de gráfico podemos configurar todo esto para adaptarlo a aquello que necesitamos. Vamos a ver las diferentes opciones, seleccionamos el gráfico, desplegamos
Y la primera opción son los ejes. Bueno, pues desde aquí podemos visualizar u ocultar tanto el eje horizontal como el eje vertical. Vamos, por ejemplo, a quitar el eje vertical. Bueno, y podemos ver que ahora la escala que teníamos en el eje vertical ha desaparecido. También podemos, desde el mismo lugar, mostrarla de nuevo. Para ello, hacemos clic de nuevo en eje vertical primario, en eje vertical, y aparece de nuevo. Tenemos también la opción de quitar o poner los títulos para los ejes. Por ejemplo, en esta ocasión, en este estilo de gráfico que he elegido, no están. No tenemos aquí un título para el eje Y ni tenemos un título para el eje X. Bueno, pues desde agregar elemento gráfico y títulos de ejes podemos elegir un título. Vamos a elegir, por ejemplo, un título para el eje vertical. Hacemos clic en vertical primario y nos aparece este cuadro de texto. Bueno, pues simplemente borramos el texto que hay y podemos escribir el nombre que queramos darle a ese eje. Vamos a poner nota media. También podemos seleccionarlo y, como vimos en la clase anterior, desde la ficha inicio, pues cambiarle, por ejemplo, el tamaño. Bueno, vamos a seguir, hacemos nuevamente clic en la ficha diseño y vamos a ver qué más cosas podemos añadir. Bueno, también podemos un título para el eje horizontal. Aquí nos aparece la posibilidad de agregar un título al eje horizontal. Funcionaría igual que en el eje vertical. Podríamos borrar el texto y cambiarle tanto el tamaño como poner aquello que queramos resaltar. No lo vamos a hacer. Vamos a seguir viendo opciones que nos permite el título del gráfico. En este caso sí tenemos título de gráfico, pero desde aquí podemos elegir que no tenga título el gráfico. También podemos elegir que esté encima del gráfico o que esté superpuesto y centrado. En este caso, pues llegaría la escala hasta la parte superior del gráfico y el título estaría dentro de la escala, es decir, estaría superpuesto. Vamos a elegir la otra opción, la opción original, la que tenía en un primer momento encima del gráfico. Bueno, ya vimos cómo el título pues podemos editarlo, podemos ponerle un nombre que se adapte más a la tabla. Bien, pues ahí lo tendríamos. Seleccionamos de nuevo el gráfico y aquí podemos poner etiquetas de datos. La etiqueta es, vamos a, por ejemplo, elegir... Bueno, voy a explicar antes qué es la etiqueta. Nosotros tenemos en este gráfico representados, aquí tendríamos la clase 1, tendríamos la clase 2 y aquí tendríamos la clase 3. Y luego dentro de la clase 1, por ejemplo, tendríamos matemáticas, historia y biología. Bueno, pues si miramos en la clase 1, en matemáticas tenemos un 8,5, en historia un 6,7 y en biología un 7,2. Y esto, bueno, pues aquí en el gráfico, si yo miro gráficos, sí puedo ver que, por ejemplo, matemáticas en la clase 1 está entre medias del 8 y el 9, entonces es un 8,5. Pero visualmente puede ser un 8,4, puede ser un, digamos, un 8,6 y no se diferenciaría mucho. Sobre todo si estuviésemos trabajando con cantidades mayores. Entonces, la posibilidad de poner ese valor, es decir, el valor que hemos tenido en cada columna dentro de la columna o en una parte cercana a la columna, pues nos permite tener una referencia exacta del valor que estamos teniendo en cada una de las series. Para ello, pues bueno, se ponen etiquetas. Una vez que está el gráfico seleccionado, nos venimos a agregar elemento gráfico y en etiquetas de datos pues seleccionamos dónde queremos que vaya la etiqueta. La primera opción es ninguno, la siguiente es en el centro. En el momento que se elige centro, pues bueno, aquí tenemos la etiqueta de datos correspondiente. Bien. Bueno, podemos también elegir, voy a hacer clic de nuevo, extremo interno, es decir, en la parte
superior, base inferior, extremo externo o llamada de datos. Vamos a elegir extremo externo y bueno, pues aquí se nos queda el valor exacto que pertenece a cada serie y a cada valor. Bueno, pues una vez que tenemos las etiquetas puestas, estas etiquetas también se pueden modificar. Si nos venimos a la opción formato y desplegamos las selecciones que podemos hacer, si nos fijamos en la parte inferior, antes teníamos solo serie matemáticas, serie historia y serie biología. Y ahora tenemos serie matemáticas, etiqueta de datos, serie historia, etiqueta de datos y serie biología, etiqueta de datos. Esto nos permite seleccionar estos nuevos elementos que hemos incluido en el gráfico. Y vamos a hacer, por ejemplo, una selección en relación a la serie matemáticas, es decir, vamos a seleccionar la etiqueta de datos que corresponden a la serie matemáticas. Hacemos un clic y bueno, pues se seleccionan todas las etiquetas que pertenecen a la serie matemáticas. No hace falta venirnos al selector, podemos haciendo un clic, por ejemplo, encima de la serie y de la etiqueta de datos de la serie historia, haciendo un clic pues seleccionamos, como puede verse, todas las etiquetas de datos de la serie historia. Bueno, pues vamos por ejemplo a seleccionar la serie matemáticas y una vez que están seleccionadas pues podemos modificarlas. Nos venimos a inicio y aquí podemos cambiar el tamaño. Podemos también ponerle un color de fuente distinto. Podemos ponerlo en negrita y podemos hacerle diferentes modificaciones. También podemos en la opción formato cambiar la forma, es decir, podemos agregar una forma para la etiqueta. Para ello hacemos clic, desplegamos las opciones y por ejemplo voy a elegir esta flecha hacia abajo. Hago clic y bueno, pues la forma, como podéis ver, cambia a la que le he elegido. Podemos elegir de las que tenemos aquí, aquella que más nos guste. Vamos, por ejemplo, a poner una llamada, ¿bien? Y le voy a dejar la flecha hacia abajo. Bueno, una vez que las tenemos también seleccionadas, pues podemos hacer diferentes cambios. En relleno de forma, pues puedo ponerle un fondo. Por ejemplo, voy a poner un fondo degradado, así. Podemos ponerle un contorno también. Vamos a ponerle uno que destaque, por ejemplo, rojo. E incluso le podemos agregar los efectos. Vamos a ponerle un bisel. Y bueno, tendríamos estas diferentes opciones. Como podéis ver, esto es muy configurable, es decir, podemos realizar muchos cambios y podemos configurarlo de muchas formas y maneras. Bueno, pues vamos a seleccionar de nuevo el gráfico, nos vamos a ir a diseño y vamos a ver más opciones. Podemos también incluir una tabla de datos, es decir, en la parte inferior podemos agregar la tabla de datos que tenemos seleccionada, la podríamos agregar a la parte inferior para que acompañara el gráfico y nos mostrase también estos datos, nos mostrase también la tabla de datos. Bueno, pues para ello nos venimos a agregar elemento gráfico, tabla de datos y tenemos la posibilidad de incluirla con claves de leyenda, es decir, con estas cuadraditos que nos expresan el color de cada una de las series o sin claves de leyenda, es decir, nos venimos de nuevo, sin claves de leyenda, sin el color. Bueno, pues lo vamos a hacer y lo vamos a dejar con claves de leyenda, tabla de datos con claves de leyenda. Y ya tendríamos la tabla de datos incorporada en el propio gráfico. Entonces tendríamos el gráfico y también la tabla de gráficos. Como lo hemos introducido con claves de leyenda, es decir, como le hemos puesto aquí la leyenda, no es necesario que tengamos esta opción, que tengamos aquí la leyenda, pues la vamos a quitar. Seleccionamos el gráfico y en agregar elemento gráfico tenemos leyenda y vamos a elegir ninguna. También la podríamos poner a la derecha
Bien, aquí estaría. La podemos también poner arriba. Aquí la tendríamos. Uy. La podríamos también poner a la izquierda, pero bueno, la vamos a quitar. Nos venimos a agregar elemento gráfico y en leyenda pues la vamos a quitar, le vamos a decir ninguno. Y bueno, podemos ir haciendo y agregando diferentes elementos a nuestro gráfico. Pero si no queremos ir agregando uno por uno los diferentes elementos a nuestro gráfico, a nuestro diseño de gráfico, pues también tenemos al lado de la opción agregar elemento gráfico una opción que nos permite poner diseños rápidos. Es decir, no vamos a ir eligiendo qué elementos gráficos vamos a ir poniendo en nuestro gráfico, sino simplemente elegimos una opción y con esa opción elegida, pues Excel solo se encarga de introducir aquellos elementos que coincidan con la selección que hemos hecho. Vamos a deshacer para ver esto más detenidamente. Bueno, hasta aquí. Y una vez que tenemos este gráfico, pues nos venimos a diseño gráfico y tenemos diferentes opciones. Bueno, pues si elegimos la primera, pues vemos que no le pone título a los ejes. Sí tenemos el título del gráfico y tenemos aquí las leyendas. Tampoco tendríamos las etiquetas. Bueno, seleccionamos, por ejemplo, otra opción. Bueno, y aquí tendríamos diferentes opciones. Aquí sí tenemos la leyenda arriba, pero no tendríamos la escala del eje Y. Bueno, pues aquí tenemos otra opción. Aquí tendríamos ya sí la escala del eje Y, tendríamos también la del eje X. Y bueno, se trata de ir seleccionando aquel diseño rápido que más nos interese. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir este. En este vemos que incorpora también en la parte inferior la tabla de datos, incorpora la leyenda, incorpora la escala, incorpora el nombre de los dos ejes, también tiene el nombre del gráfico y bueno, lo que le faltaría para estar muy parecido al que hemos hecho nosotros sería las etiquetas. Entonces, desde la opción de diseño rápido tenemos la posibilidad de muy rápidamente, sin necesidad de hacer muchos cambios, pues elegir un gráfico que se adapte y se adecue a lo que necesitamos. Bueno, pues esa sería otra opción dentro del diseño de gráficos. Tenemos también la posibilidad de cambiar colores, es decir, desde aquí tenemos diferentes colores para nuestro gráfico, aunque ya vimos que podíamos poner y personalizar cada serie con el color que quisiéramos. Tenemos multicolor, en el que cada serie está representada por un color distinto. Y luego tendremos también monocromático. En este caso, cada serie estará representada por un color distinto, pero dentro del mismo valor cromático, del mismo color cromático, de la misma escala cromática. Por ejemplo, podemos elegir una escala en azules, bueno, esta sería así en marrones, en grises, en amarillos, bueno, otra en azules. Bueno, pues aquí podemos elegir la escala cromática, monocromática que más nos interese. Vamos a elegir, por ejemplo, esta, simplemente por poner un ejemplo, y al seleccionar esta escala, es decir, al seleccionar estos colores, bueno, pues aquí tenemos en estilos de diseño diferentes estilos para aplicar y que se adapten a el color que hemos elegido. Bueno, pues si desplegamos esta flecha, desde aquí podemos elegir diferentes tipos de gráfico. Bien. Se trata simplemente de elegir uno que nos guste o que se adapte a las necesidades del gráfico que estamos creando. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, este. Hacemos un clic y ya lo tendríamos seleccionado. Y bueno, podemos ver que casi sin hacer nada
Pues bueno, ya tenemos nuestro título del gráfico, tenemos un título para el eje vertical, tenemos una escala para el eje vertical, tenemos los datos del eje horizontal, bueno, también tenemos la tabla, una tabla, en fin. Bueno, en definitiva, un gráfico prácticamente acabado. Vamos a deshacer y vamos a dejar aquí este vídeo para terminar en el vídeo siguiente el tema de los gráficos. Espero que este vídeo, esta clase, haya podido ser útil y nos vemos en el siguiente vídeo.